Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas tardes. Vamos a tener nuestra predicación vespertina. Es una gran bendición estar juntos nuevamente y poder, tener un tiempo, hermanos, para meditar en la palabra del Señor y confiar en que lo que el Señor tiene que darnos en esta tarde será bendición también. Así que, bueno, vamos a iniciar. Seamos todos bienvenidos de parte de la Iglesia Cristiana Bautista Oreb en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Les damos la bienvenida a los hermanos de nuestra iglesia y a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en otros lugares. De la misma forma, Dios les bendiga y seamos bienvenidos. Pues vamos a hacer una oración para iniciar, mis hermanos. Amado Señor, te damos las gracias porque nos concedes la oportunidad de estar juntos, Señor, a través de las redes sociales. Pero podemos, Señor, estar con el mismo pensamiento, con la misma intención para recibir tu palabra. Confiamos plenamente, Señor, en que tú tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros. Así rogamos que disponga nuestro corazón, Señor, a bien el recibir este mensaje, aplicarlo personalmente, Señor, y vivir conforme a la indicación, a las órdenes, a tu ley, Señor, haciendo tu voluntad. Padre, que nuestra vida te glorifique y en este momento queremos honrarte, darte la gloria y adorarte al recibir tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que escuchemos, la que recibamos. El príncipe de los pastores nos pastoree en esta tarde, Señor. Así que, Señor Jesús, ponemos nuestras vidas en tus manos para que tu Espíritu Santo hables a nuestro corazón con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, y vamos a leer la sección que corresponde en este recorrido que estamos haciendo, hermanos, por el libro de los Hechos. Así que le voy a pedir que abra su Biblia, hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 4 al versículo 25. Hechos, capítulo 8, del versículo 4 hasta el versículo 25. Y vamos a leerlo todos juntos, hermanos, en voz alta, por favor, fuerte, que se escuche. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Tenemos, hermanos, una parte interesante, hermanos, acerca del trabajo que el Espíritu Santo sigue haciendo. La persecución que detonó, hermanos, la muerte de Esteban en aquellos lugares, hermanos, fue clave dentro de los propósitos en la soberanía de Dios. Entonces, recordemos algo, hermanos: Dios no es la fuente de la calamidad. Dios no es el que produce el dolor. Dios no es el que pone la tentación. Dios no es el causante de la aflicción. El contexto bíblico nos lleva al libro de Job. Y aunque Dios permitió todo esto, Dios no fue el autor de esas calamidades. Lo mismo ocurre aquí. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, ese propósito está dentro de la soberanía, lo que Dios permite. Y en esa parte, hermanos, de lo que Dios permite, nos deja aprender. No nada más porque Dios se distrajo, sino que Dios tiene como objetivo bendecir, que su iglesia crezca, que su iglesia sea edificada, que su iglesia sea bendecida. Y no sé en el caso de cada quien, hermanos, pero muchas veces, si no es que la mayoría de las veces, las dificultades nos llevan a entender nuestra dependencia del Señor. La importante razón de meditar en la palabra del Señor, la importante razón de vivir en oración, la importante razón de cuidar y bendecir y ser parte de la iglesia. Porque aún en medio de todas las circunstancias, Dios en su soberanía permite diferentes situaciones que tal vez sean dolorosas. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? La muerte, la predicación, hermanos, de Esteban fue el botón de inicio de un trabajo de parte del enemigo, hermanos, que Dios autorizó ocurriera. Y entonces el enemigo, hermanos, tomó la vida de Saulo, tomó la vida de las autoridades y empezó a arremeter contra la iglesia del Señor. Y la iglesia se vio amedrentada, la iglesia se vio asustada. Dice aquí que el Saulo asolaba a la iglesia. ¿Sí se da cuenta de esto? La iglesia. Qué hermoso, hermanos, es cuando nos damos cuenta que el enemigo ha puesto los ojos en la iglesia. Significa que la iglesia está haciendo bien las cosas. Significa que la iglesia, hermanos, significa o simboliza peligro para el infierno. Así que lo que hace aquí, hermanos, Saulo es ir en contra de la iglesia. Iba arrastrando, entraba casa por casa y los llevaba presos. Nos dice el versículo 4, que es nuestra lectura de hoy: los que fueron esparcidos iban por todas partes. Ellos tenían que salir, no podían permanecer, tenían que salir huyendo. Pero a donde quiera que iban, hermanos, la palabra de Dios estaba en su boca. Recordemos, hermanos, que el evangelismo más poderoso es nuestro testimonio. Esa es la mejor forma de evangelizar. Aun cuando nosotros nos cambiemos de casa, hermanos, no vamos a llegar a la nueva casa con cajas de Biblias y a repartir a toda la comunidad. Bueno, si usted lo hace así, gloria a Dios. Pero la gente se va a dar cuenta de quién es usted por su conducta, por su forma de ser. A donde quiera que va, el cristiano da testimonio de Jesús. ¿Con cuántas personas se desenvuelve? ¿Con cuántas personas convive a la semana? ¿Cuánto tiempo tienen sus amistades? Porque somos responsables de predicar a Jesucristo ahí. En alguna ocasión, hermanos, una hermana llegó y me dijo: mire, pastor, le presento a esta amiga mía, tenemos 5 años de ser amistades y se la traigo para que le hable de Jesucristo. Hicimos lo que teníamos que hacer, pero después le comenté a la hermana: es amiga de usted y tiene 5 años con ella todos los días, ¿se ven? Hermana, ¿quién es responsable de hablarle de Jesucristo? Y a veces pensamos que así es, hermanos, y qué difícil es tener que darle a Dios una respuesta de tanto tiempo, tantas personas, y no les hemos presentado a Jesucristo. No solo se trata de decirle soy cristiano,
Nuestro testimonio puede alcanzar a estas personas. Así que hermanos, esta persecución detonó una expansión increíble del Evangelio, porque a donde quiera que llegaba el cristiano, manifestaba y daba testimonio del Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, hermanos, este Felipe no es el apóstol. Este Felipe, hermanos, no era de los apóstoles. Este Felipe es el llamado Felipe el evangelista. Es el mismo Felipe de los 7 diáconos. Recordemos que los únicos que permanecieron en Jerusalén fueron los apóstoles. Los demás, incluyendo a los diáconos, fueron esparcidos. Y el peso que Dios le da a la importancia del testimonio de Felipe es increíble, porque habla de todos, pero nos da detalle en particular del trabajo de este diácono, de este evangelista. Descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos, hermanos, acerca de entender Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y serán testigos. Van a ir a hablar de Jesucristo. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Aquí hay algo interesante, hermanos. La nación para estos tiempos bíblicos estaba dividida en 3 regiones. Hasta arriba, en el norte, estaba Galilea, Samaria en el centro, y en el sur estaba Judea. Ahora, había un problema con los samaritanos. Cuando fue la invasión de Asiria, hermanos, ustedes lo pueden ver en los libros de Reyes, la nación fue llevada cautiva. Y ahí solamente dejó el rey de Asiria a la gente pobre, a la gente enferma, a la gente que no podía moverse, que tenía alguna dificultad, a la gente que él como rey sintió menospreciable. Y él empezó a poblar la nación de extranjeros. Los judíos que habían quedado, bueno, no judíos, los de la nación de Israel que habían quedado ahí, se comenzaron a mezclar con esos extranjeros. Entonces, para los judíos, ellos eran menospreciados porque eran mitad de la nación y mitad de extranjeros. Así que ese era un problema y empezó a crecer un aborrecimiento mutuo. Ni se querían entre ellos. La gente de Samaria le caía mal a la gente de Judá. A los de Judá le caía mal a los de Samaria. Pero había vínculos en todo esto. Y Jesús mandó a predicar. Jesús fue a Samaria a predicar. Y entonces toma a Felipe. Y Felipe es llevado allí a predicar. Ahora algo interesante, dice el 6, la gente unánime, mire, tenían ánimo de escuchar, estaban atentas a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oían a Felipe, veían a Felipe, el Espíritu Santo se manifestaba en Felipe y había poder. Había una iglesia que estaba creciendo, hermanos, en Samaria. Muchos de los que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La autoridad que tenía Felipe no era la suya, era del mensaje de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo usándolo. Y de esta forma, hermanos, los espíritus inmundos, los demonios literalmente, no podían resistir a la palabra del Señor, no resistían el Espíritu Santo que moraba en Felipe, y eso servía de testimonio. ¿Se da cuenta? Todo lo que hacía Felipe, hermanos, con un objetivo de predicar a Cristo era eficiente. Todo el testimonio, la vida y conducta de Felipe, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. El mensaje de Jesucristo llegó. Llegó un cristiano a esa ciudad y predicó. Llegó un cristiano a esa ciudad y habló de Jesucristo. Llegó un cristiano a esa ciudad y vivió como cristiano. Y su vida impactó al punto de que muchos creyeron. Ese es el peso del testimonio. Pero había ahí un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Había un hombre famoso ahí, Simón, el mago, ejercía magia.
Pero cuando habla la Biblia, hermanos, de magia, no es que hacía trucos de prestidigitación, ni sacaba conejos de sombrero, realmente era un hechicero. Y ya sea que haya sido un charlatán o un auténtico hechicero ayudado por las potestades del infierno, porque si los hay, la Biblia condena, hermanos, la práctica de hechicería, consultar a los muertos y todo ese tipo de cosas. Entonces, él tenía poder, tenía un cierto poder oscuro, así vamos a entenderlo. Que la gente iba por necesidad, la gente en sus crisis, y mire si no es cierto, hay tanta gente que antes de abrir una Biblia prefieren a ir a donde le leen el café, a que les lean las cartas. Qué triste es escuchar a cristianos que abren, hermanos, el horóscopo para ver cómo les va a ir, cristianos que quieren un guía espiritual para que les ayude. Bueno, aquí lo interesante es que Dios ya nos dio la Biblia. ¿A dónde vamos a recurrir nosotros en alguna tribulación o en algún problema? Los samaritanos no tenían el mensaje y para eso Dios mandó a Felipe y Felipe les habló. Así que ahora había una confrontación porque lo que ellos habían creído mediante los engaños de Simón se ve confrontado con la realidad de un milagro genuino, no un truco oscuro del infierno, sino un milagro auténtico. Dice que él había engañado a la gente en Samaria, se hacía pasar por algún grande. Tal vez les había dicho que él era el Mesías genuino, tal vez les había dicho que era un mensajero celestial, no sabemos. Pero dice que la gente en el versículo 10 le oía atentamente, desde el más grande hasta el más pequeño, su frase: este es el gran poder de Dios. Aunque no lo era, él estaba usurpando un título que no le correspondía. Dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, mire la palabra, les había engañado. No era de Dios, sin embargo, él les había dicho que sí. Recordemos que el padre de toda mentira es el diablo. Hermanos, y no va a ganar victoria el diablo de manera simple, porque el Señor siempre dará respuesta. Para eso usted tiene una Biblia en su casa. ¿A dónde vamos a consultar entonces? ¿A los espíritus? ¿El café, las cartas? Hermanos, tenemos una Biblia. El Señor puso una Biblia en nuestras manos. El Señor nos ha mostrado su auténtico poder. El Señor ha llevado su evangelio a todo el mundo, a todos los idiomas. Y gloria a Dios, porque por eso usted y yo tenemos una Biblia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que este hombre había engañado. Dice engañado. La gente veía cosas sobrenaturales en Simón y le daban crédito por ello. La gente había visto cosas distintas en Simón y le atribuían a Dios ese crédito cuando no lo era. Y recordemos algo, hermanos, todas las veces que los demonios fueron expulsados por el Señor Jesús, todos previamente reconocieron quién era. Y los demonios le decían al Señor: yo te conozco quién eres el Santo de Dios, tú eres el Cristo de Dios. Y Jesús los mandaba a callar, porque Dios no acepta una adoración falsa, porque el Señor no merece una adoración así. Así que lo que hacía Simón aquí era usurpar algo que no era de Dios y que él lo estaba justificando con sus prácticas. Dice después, mire bien esto: pero cuando oyeron a Felipe, creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vieron algo, un espectáculo bonito en las obras de Simón. Pero cuando llega el evangelio, cuando escuchan el mensaje, hermanos, las cosas cambian. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y déjeme decirle la verdad, hermanos, tener una transmisión así, de una predicación, del mensaje bíblico, se nos ha hecho más fácil. Y ni así lo estamos aprovechando. Y ahí va el golpe. Aquí en Facebook, hermanos, se ve y aparece cuando alguien comparte lo que está ocurriendo en nuestro muro. Y aparece ahí como distribuidor de contenido. Si somos 20 los que estamos viendo esta predicación, tenemos la oportunidad de compartir el mensaje. ¿Y sabe qué? No lo estamos haciendo.
Nos estamos quedando nada más para nosotros esta predicación, y gloria a Dios porque es de bendición para nuestra vida, pero no lo estamos compartiendo. Así que lo ideal es que, hermano, tenemos la oportunidad de llevar el evangelio afuera, llevar el evangelio a otros, amigos, vecinos. ¿A quién tiene usted agregado como amigo en Facebook? Porque ellos pueden observar que usted está compartiendo la palabra de Dios. Pero ni siquiera así lo estamos haciendo. Ni siquiera ahorita que solo hay que darle compartir a un botón, lo estamos haciendo. Así que tenemos mucho que hacer, si se da cuenta, y lo podemos hacer. Dios ha sido bueno y Dios nos permite estas bendiciones. Dice aquí, creyeron las personas que oyeron el mensaje, oyeron que Felipe predicaba, oyeron el nombre de Jesucristo y dieron pie al arrepentimiento y dieron muestras de obediencia al bautizarse. Mire algo interesante, versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo señales y grandes milagros que hacían. Estaba atónito, él estaba acostumbrado a manipular las cosas, a saber cómo tener que hacer, y ahora queda impactado al ver un milagro genuino. Lo que Felipe hablaba, lo que Felipe hacía, cómo Felipe vivía. 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En la iglesia, en Jerusalén, quedaron los apóstoles. Y entonces, hermanos, recordemos que el líder presentado aquí a lo largo del libro de los Hechos no era Pedro, el líder era Santiago, era Jacobo, el hermano de Jesús. Mandan a gente a investigar, mandan a gente a seguir al paso. Les dijeron, en Samaria se está predicando, en Samaria hay arrepentimiento. Bueno, vamos a ver, vamos a constatar. Había alguna dificultad en ellos por la cuestión que hablábamos de la separación que tenían con los samaritanos. Así que fueron a constatar eso. Felipe está predicando allá. Bueno, pues vamos a ver qué está haciendo Felipe. Y cuando llegan, hermanos, se dan cuenta de lo que había hecho Felipe y que ahora había cristianos y que ahora tenían que decirle hermanos a los samaritanos y que ahora, hermanos, Dios estaba manifestando misericordia más allá de los límites de Israel. No se estaba quedando allí, estaba saliendo a todo el mundo. ¿Se acuerda? Hechos 1:8. Viniendo, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Así que Dios estaba haciendo una obra completa en este trabajo. Hermanos, el bendito Espíritu Santo estaba manifestando su aprobación para los que se arrepintieron genuinamente. Pedro y Juan quedan impactados y dicen, esto es obra del Señor, así que ellos tienen que ser parte de esto. Dice el 17, les imponían las manos, recibían el Espíritu Santo. Esto es la marca, el sello completo, hermanos, de la salvación. Cuando regresamos a Simón. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Regresó su mente a lo que él practicaba, a un beneficio, a un objetivo, hermanos, palpable, manipulable y perecedero como es el dinero. Y entonces él dijo, si yo les doy dinero, ustedes me dan ese poder. Ustedes vienen investidos de una autoridad única. Yo también lo quiero, pero lo estaba haciendo mal. Yo también quiero eso, pero lo estaba deseando por egoísmo. Yo también lo quiero, pero lo voy a hacer como yo quiera. Y no es así. Dice que se impactó y entonces se acercó y les hizo una propuesta. Yo les doy dinero y ustedes me dan a mí ese poder. La perspectiva de Simón, hermanos, no era, aun cuando ya estaba ahí, no era la correcta, no era celestial. Así que, hermanos, Pedro es claro. Pedro es directo y Pedro no se anda, ay, a ver si no se nos siente Simón, ¿verdad? Pedro le dice, tu dinero perezca contigo.
Tú no tienes parte. Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cómo es posible que tú estés pensando así? No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué pasaría si nos dijera eso el apóstol Pedro hoy? Ah, caray. Sin embargo, hermanos, Pedro está confrontando, Pedro está aclarando, Pedro está diciendo la realidad. Necesitas un corazón completamente renovado, Simón. No lo desecha. Dice el 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. ¿Qué tenía que hacer Simón? Transformar su pensamiento. Tienes razón, Pedro, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hay algo en tu corazón que todavía está arraigado a lo que tú hacías y no puedes estar sirviendo al Señor con esa perspectiva. Así que tienes que arrepentirte. Y recordemos, hermanos, que la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega, metanoia, que significa cambio de mentalidad o volverse atrás. Así que Pedro le está diciendo, tu pensamiento tiene que ser transformado. Tu conducta va a ser renovada a medida que tu arrepentimiento sea genuino y así hay posibilidad de que seas perdonado. Pero tienes que hacerlo de corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón, estás con nosotros, pero tu corazón está lejos. Entonces, hermanos, aquí lo que entendemos, lo que vemos, hermanos, es una predicación, una exhortación a la santidad. Si bien, hermanos, el mensaje de Felipe va directamente al arrepentimiento, la corrección que hace Pedro, hermanos, es a santidad. Así que tenemos que aprender a bajar la cabeza y decir, sí, Señor, como tú mandes, porque Él es el Señor. En su palabra nos dice cuál es nuestra regla de conducta. Así que la predicación en Samaria está vigente hoy en día para usted, para mí y para aquel que está lejos del Señor. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Sabe qué? Necesito que me ayuden a orar, necesito que tú ores por mí. Hermano, no se trata nada más de regañar, sino de orar por. El corazón de Simón, hermanos, no tenemos más referencia a qué fue lo que ocurrió, pero esta confesión que hace habla de temor, habla de dolor, habla de vergüenza de haber hecho así. Así que la confrontación que hizo Pedro fue genuina, llegó al corazón de él y entonces Simón dice, sí, lo entiendo, necesito que me ayuden a orar. Y esta es la parte hermosa en la iglesia, cuando alguien llegue y le diga, estoy orando por usted, agradézcale a Dios. Cuando alguien se acerque con usted y le diga, estoy orando por usted, porque tal vez, hermanos, hay dificultades en silencio, y por alguna razón nos quedamos callados. Sin embargo, Dios nos lleva siempre su paz, diciéndonos a través de su iglesia preciosa, estoy orando por ti. Así, hermanos, podemos tener esa convicción y esa seguridad de que estamos en un lugar seguro que Dios puso en la tierra y se llama iglesia, en la cual el Señor nos hace saber su verdad a través de su palabra y nos hace sentir su amor a través del cariño de los hermanos. Y poder decir gracias porque están orando por mí. Simón dice, no quiero lo que tú estás diciendo. Ayúdame a orar, Pedro. Ora por mí, Pedro. Ora por mí. Así poder decirlo con tranquilidad y, hermanos, sin que lo tomemos a mal. Si yo llego y le digo, hermano, ore por mí, no se trata nada más de que estoy en pecado, de que estoy mal. A veces es necesario decirlo. No le dé pena jamás decirlo. Dígale a algún hermano de su confianza. Dígale tenemos tantos hermanos en la iglesia, hermanos, que podemos decir con alguien en esa confianza, ore por mí, ora por mí. O agradecer cuando alguien se acerca y dice, estoy orando por ti. Dice el versículo 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo estaba siendo compartido.
La palabra de Dios, hermanos, estaba siendo llevada a todos lados. La aflicción fue usada para la gloria de Dios. Así que la soberanía de Dios es perfecta. Tal vez el diablo creyó que le iba a poner un alto a la iglesia, pero Dios usó todo para que la iglesia siguiera viviendo el mensaje, y hoy tenemos una Biblia gracias a lo que hizo Dios en aquel tiempo. ¿Qué va a hacer Dios en el futuro? No lo sabemos, pero seamos usados para su gloria hoy. Seamos parte, hermanos, integral de bendición y edificación para el mensaje de Jesucristo, para la iglesia del Señor, y podamos entonces ser usados con poder, ser de bendición, y que en todo le demos la gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por todo lo que tú nos has dado esta tarde. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por tus bondades y misericordias. Gracias por dirigirte a nosotros. Y gracias por darnos, Padre, tu palabra escrita para alimentarnos, escuchar tu voz y saber lo que tenemos que hacer. Te amamos con todo nuestro corazón y ponemos esta semana en tus manos. Que sea de bendición, Señor, y que podamos predicar y hablar de ti todos los días. Ser de testimonio, Señor, a donde quiera que estemos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les conceda, nos conceda una semana de cuidado, de bendición. Sigamos cuidándonos, hermanos, atendiendo las indicaciones de las instituciones encargadas que nos dan los parámetros para cuidarnos, así que pongamos atención, sigamos cuidándonos, pero pues podemos seguir compartiendo el Evangelio en nuestros trabajos, en nuestras casas, a través de nuestras propias redes, hermanos. Así que pues tengamos una semana, hermanos, en compañía del Señor y vivamos para el Señor. No se le olvide que si hay alguien que le ama, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.